Bueno, quizás el tema de las cargas es algo que en un momento determinado hay que verlo desde la globalidad que tiene el entrenamiento, ¿no? Entonces hay cargas solamente fisiológicas, hay cargas cognitivas, hay cargas en un momento determinado emocionales, incluso familiares. Ceñir solo la carga a un determinado valor que propicie una adaptación totalmente particular en el entrenamiento, a mí me parece un pensamiento muy sencillo para lo complejo que realmente es este deporte. Entonces creo que esa adaptación a la carga tiene que llevar una consecución de numerosos estímulos que a lo largo de la semana van derivando que el acercamiento de la competición nos derive en una disposición para llegar lo mejor posible. ¿Cómo se controla eso? Bueno, hay parámetros fisiológicos mediante tareas de entrenamiento, controlar espacios, controlar estímulos de número de jugadores, controlar números de secuencias en cuanto a la forma de juego o qué queremos llevar nosotros en nuestro plan o nuestra estrategia de competición. En cuanto a las situaciones controladas a nivel de prevención de lesiones, de gimnasio, de fuerza, y también pues en cuanto al conocimiento del estado emocional o el estado individual de cada jugador, porque al final, dentro de que somos un equipo, hablamos de que hay situaciones particulares e individuales que no controlamos muchas veces, y acercarnos en un momento a conocer, hablar y manejar la mayor de las informaciones posiblemente nos dé un valor global junto a los otros elementos para poder establecer lo que es el control de la carga. Bueno, la verdad es que en eso he ido evolucionando a lo largo de los años en cuanto a mi carrera, ¿no? Y ahora últimamente he intentado hacer lo que realmente siempre he querido, pero no siempre lo he podido hacer en los contextos en los que he estado. A mí me gusta iniciar siempre o basar el calentamiento en una metodología libre. Creo mucho en que cada jugador necesita activarse o realizar un calentamiento de forma individual, de forma totalmente autónoma, y que lo que le vale a uno quizás a otro no le vale. Dentro de eso hay que marcar unas pautas mínimamente establecidas y una cronología en la cual pues me gusta hacer una movilidad libre, me gusta hacer unos trabajos dinámicos sí ya más guiados, una activación un poco más reactiva, más coordinativa. Luego dejar situaciones individuales de golpeos libres por parejas, por tríos, estimulación de centros remates libres, situaciones de defensa libre, hacer a lo mejor alguna posesión en la cual pues bueno, busques una situación de igualdad con dos comodines que dé la superioridad al equipo poseedor, y a partir de ahí controlar todo en un espacio de tiempo muy limitado. Intento pues en situaciones de frío más extremo, en horarios que nos perjudican un poco más a la temperatura corporal, hacer una activación dentro, pero en campo me gusta hacer una situación entre 15 y 18 minutos de activación y terminar pues con situaciones reactivas y de finalización. Ya te digo, mi objetivo es que individualmente cada jugador encuentre su activación propia de la forma más eficaz dentro de una guía colectiva, porque al final pues tienes que marcar unas pautas mínimas. Bueno, sí que es verdad que es una de las situaciones o de las lesiones más frecuentes en este deporte, quizá por el número de aceleraciones y deceleraciones que existen. Por tanto, creo que enfatizar mucho trabajo a buscar rangos de movilidad, que el ROM sea elevado, a propiciar tareas excéntricas que simulen un poco los esfuerzos, los tipos de contracciones que la musculatura va a necesitar o luego nos va a solicitar en competición, creo que obviamente ya te previene, y no solo te previene, sino que te adapta a las necesidades que luego nuestro cuerpo nos requiere en el movimiento. A partir de ahí, pues bueno, establecer unas pautas sobre todo adaptación de cómo el jugador necesita activarse antes de los entrenamientos, cómo necesita llevar a cabo el manejo del trabajo de fuerza para una activación correcta antes del entrenamiento, me parece algo primordial y algo en lo que hay que seguir trabajando. A partir de ahí, pues bueno, hay situaciones particulares en las cuales pues tú tienes que controlar durante la semana que hay unos tipos de tareas por los espacios reducidos o por las secuencias que manejes de superioridad, inferioridad numérica o de transiciones, en las cuales pues la parte posterior del muslo, por el tipo de solicitud que requiere este juego, va a estar mucho más solicitada a ejecutar contracciones voluntarias de las que realmente pues nos gustaría, y en eso pues está un poco el control de la carga, en adaptar tareas, en saber que no puedes hacer tareas que tengan mismas solicitudes, y en el trabajo un poco más individual perfeccionar un poco pues déficits que pueda haber a nivel de cada jugador y situaciones individuales pues en cuanto a necesidades que ese jugador tenga, bien por lesiones o patologías anteriores o bien por alguna situación que se haya dado en el transcurso de esa temporada.
Sí, sí que ha cambiado mucho, sobre todo porque bueno, antes el preparador físico se ceñía únicamente o se estaba encasillado únicamente en la parte condicional, en la parte física, era un mero diseñador y programador de las propuestas de entrenamiento solo que repercutían en lo condicional, y creo que tenía un déficit de conocimiento del juego en sí y de la globalidad de las estructuras del entrenamiento. Entendiendo yo que lo que es el ente condicional no lo veo de forma aislada, sino que lo veo como un todo dentro de los demás subsistemas, a mí me parece que el conocimiento del juego, el conocimiento de toda la riqueza táctica para incorporarlo a las necesidades de nuestras tareas, junto a esos elementos condicionales que ya bien se hacían, le ha dado una riqueza mucho mayor al proceso de entrenamiento. Eso ha derivado en que el preparador físico hoy en día sea un asistente técnico más que un preparador físico. Se encarga de un área, del área de entrenamiento, prevención y rendimiento, como queramos llamarle, podemos ponerle otro nombre cualquiera, pero creo que tiene una mayor relación en la repercusión semanal junto a la totalidad de la información que maneja el cuerpo técnico. Antes posiblemente se veía de una forma más aislada, para lo bueno y para lo malo, porque antes también pues para lo malo también se achacaba mucho a la preparación física siempre como el eje de la derrota, no para tanto como la virtud ante la victoria, y ahora creo que todos hemos llegado a entender de que muchas veces hay muchos más factores que interfieren en si somos ganadores o somos perdedores, no solo el aspecto físico en sí.